16:49. Miguel, decíamos, hoy hubo una actividad en nuestra ciudad que puso un poco en discusión un tema que viene cada tanto apareciendo en nuestras agendas, que tiene que ver con el trabajo infantil. Estuvimos hablando también un poco de la situación de las infancias últimamente desde distintos lugares, ¿no? Sí. La situación del hambre, la pobreza, la exclusión, bueno, esto el diputado Kirchner involucra, desgraciadamente, sí, de modo aberrante también. Ni que hablar, ¿no? Y después empezamos a hablar un poquito de la baja de edad de punibilidad, que estuvimos abordando desde distintos lugares. Y el otro eje, el trabajo infantil, que Misiones además tiene como un capítulo, aporta un capítulo bastante significativo por el trabajo en la ruralidad, digamos, sí, ¿no? Bueno, hoy hubo una mesa binacional de frontera entre las ciudades de Posadas y Encarnación para hablar de esta temática. Y está en línea para charlar un ratito con nosotros y con nosotras Rosario Asperue, que es referente de la CTA Autónoma a nivel nacional y también integra el Foro por la Niñez, que ha estado participando de este encuentro. Rosario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Bueno, muy buenas tardes. Estoy corriendo un poco porque estaba en un lugar con mucho ruido, pero ¿nos escuchás ahí? Ahora escucho sí, mejor. Bien. Sí. Bueno, Rosario, contanos un poco de esta reunión, de este encuentro, con este eje además que veníamos contando, ¿no? Trabajo infantil en la frontera. La verdad que fue un muy buen encuentro y se conformó la mesa binacional Argentina-Paraguay en la erradicación del trabajo infantil, esto en el marco del Mercosur, desde donde hace años se viene trabajando en este tema para tratar de generar normativas en común respecto a la erradicación del trabajo infantil en zonas de frontera. Y bueno, se viene trabajando hace mucho tiempo con los tiempos del Mercosur, que son tiempos largos, para ponerse de acuerdo entre los distintos países, pero sí se acordó que había que trabajar en territorio, cuestiones concretas, ¿no? Que no quedara solo en los enunciados. Y por eso se empezó la experiencia piloto desde el año pasado de empezar a trabajar en las ciudades de frontera con los agentes locales. La primera instancia es intercambiar información, mirada, manera de abordar la problemática, si se aborda como problemática o no, cuáles son los principales emergentes y cuáles podrían ser las propuestas para trabajar articuladamente. Eso iba a preguntarte. Bueno, ese fue, sí. ¿Cuáles son los principales emergentes, digamos? Porque al hacer encuentros en ciudades espejos, muy probablemente te encuentres también con problemas que son comunes y empiezan a repetirse como constantes. Sí, exactamente. O sea, es importante el trabajo local porque cada región tiene sus características, pero en líneas generales las modalidades de trabajo infantil en zonas de frontera se repiten. Después, bueno, varían de acuerdo al territorio, ¿no? Acá hay trabajo vinculado a la yerba, trabajo vinculado a las minas, trabajo vinculado también a las artesanías en lo que es pueblos originarios, trabajo vinculado al mendigueo en algunas regiones, trabajo en lo que es servicio doméstico, trabajo de cuidados a hermanos para que los padres puedan salir a trabajar. Y hay otro tema que no es igual, pero que hay una línea muy finita muchas veces, que es el del tráfico y la trata, ¿no? Que además esta es una zona bastante conflictiva en ese sentido, ¿no? Para la trata de personas en este caso. Sí, y después que las ciudades turísticas, o sea, sobre todo en Iguazú, ¿no? Hay algunas ciudades donde también hay prostitución infantil incluso. Está mal dicho prostitución, lo quiero aclarar. Siempre cuando se trata de niños es abuso. Sí.
siempre, entonces, bueno, pero hay mucho abuso vinculado a ese tema, al trabajo sexual, que es que tiene que ver con la trata, y son delitos complejos. Y bueno, la verdad que trabajarlo entre los dos países no es sencillo, y desde el Mercosur se está haciendo un esfuerzo para que se empiece a abordar de manera integral. Y ahí nosotros como sector sindical, como el Mercosur tiene este espíritu tripartito, tenemos un rol concreto y bueno, estamos en primera medida ocupando el lugar, ¿no? Participando, dejando nuestra voz, nuestras ideas, nuestras propuestas. Pensaba en las dos ciudades porque tanto Posadas como Encarnación, también la necesidad de seguir como caracterizando y describiendo esta problemática, ¿no? Porque si bien vos mencionabas algunas de los sectores en los que aparecen, me parece que acá también hay como un campo para trabajar, ¿no? De producir información, relevar, describir. Absolutamente, y es interesante que lo planteen desde la universidad, de la radio de la universidad, porque uno de los acuerdos más importantes del día de hoy es trabajar conjuntamente con las universidades para la generación de datos y estadísticas, porque es muy difícil planificar política pública sobre apariencias o comentarios o descripciones o información desde lo cualitativo. Se necesitan datos duros también. Entonces, ahí es un trabajo específico y la universidad siempre es muy importante la participación porque es siempre un organismo imparcial, ¿no? Desinteresado y con expertise sobre este tema. Así que, bueno, fueron convocados y en el acta fue, insisto, uno de los acuerdos más importantes del día. Contanos un poco la experiencia de trabajar con colegas, con compañeros de los países vecinos, en este caso los encuentros que se mencionaban con Brasil y con Paraguay. ¿Qué posibilidades hay de desarrollar trabajos idénticos espejo del otro lado? ¿Qué instituciones podrían asociarse también, así como aquí la universidad? Sí, la verdad que hasta ahora las experiencias que venimos llevando adelante, quienes participan de los distintos países siempre son funcionarios muy predispuestos a la articulación y al trabajo, con miradas, en este caso no hay diferencias, ¿no? Esto ya está definido que se entiende por trabajo infantil, entonces, digamos, no hay debate sobre eso, sino más bien inquietudes de cómo esto se difunde y se comunica al resto de la sociedad para que no se naturalice, se entienda que es un problema y para abordarlo. Claro. Después, el otro problema que tenemos es que hay condiciones y decisiones políticas en la macroeconomía que impactan en estos temas. Y a veces uno siente que está tapando, ¿no?, una herida enorme con una curita, porque hay muchos programas que llevamos adelante, por ejemplo, en la Argentina, que este último año se fueron desmantelando y al tiempo que creció la pobreza y también el trabajo infantil. Entonces, bueno, estamos en esta situación, ¿no? Intentamos con algunos funcionarios de carrera que saben mucho, que tienen la predisposición y con los que se puede avanzar, pero la verdad es que tanto, digamos, y esto lo podemos decir porque nosotros somos sector sindical, tanto la Argentina como Paraguay, como Uruguay no tienen hoy gobiernos aliados al campo popular. Entonces, bueno, hay un retroceso en ese sentido. Rosario, y desde las organizaciones sindicales, digamos, ¿cómo aparece esta temática? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo aparece en la agenda de las organizaciones sindicales? Bueno, nosotros lo pusimos en agenda hace tiempo. Y de hecho en el año 2020 iniciamos las 3 centrales sindicales un camino de unidad con un curso virtual que llevamos adelante a través de la plataforma virtual de ATE y capacitamos a más de 100 compañeros de 110 localidades de las 3 centrales sindicales y hasta el año 2023 las capacitaciones fueron en niveles 1 y 2 y ya este año conformamos la CUSETI, que es la Coordinadora Unidad Sindical en la erradicación del trabajo infantil, y además también publicamos materiales que son una especie de hoja de ruta del sector sindical
sobre qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para incidir y tratar de ayudar a revertir esta gran problemática que afecta a los hijos de los trabajadores mayoritariamente, y que además después repercute en el trabajo decente, porque el trabajo infantil tiene muchas consecuencias para los pibes, y bueno, quita la posibilidad de después de estudiar, de formarse y después también de llegar a trabajo decente. Es como que se inicia una especie de circuito de trabajo de explotación y trabajo precarizado, que se repite. Entonces, una manera de terminar con esto es empezar desde el inicio, ¿no? Trabajar sobre la restitución de los derechos de los pibes. Un pibe no tiene por qué ir a trabajar para comer, que es lo que está ocurriendo hoy. Eso se lo tenemos que garantizar nosotros. Rosario, estás también en la previa de lo que va a ser en Misiones el lanzamiento del Foro de la Niñez, que venimos un poco anticipando, se va a hacer el sábado en Aristóbulo. Contanos así brevemente qué expectativas hay y qué significa la presencia o la llegada del foro aquí a Misiones. Bueno, expectativas muchas. La verdad que estamos muy contentos porque esto es un trabajo que viene también hace muchos años de compañeros y compañeras comprometidos en los derechos de la niñez acá en Misiones, y ahora lo que vamos a hacer es convocar a que este foro por la niñez, que en la Argentina ya tiene 20 años, sea una herramienta para Misiones, para la provincia, de articulación interinstitucional, para que realmente haya objetivos en común para resolver los problemas de la niñez, para restituir derechos, para garantizar derechos, para discutir la agenda de niñez, para poner a la niñez en agenda, que es lo que hoy claramente está faltando en Misiones y en todo el país. Entonces, el Foro por la Niñez en Misiones les va a permitir a las organizaciones unirse en un lugar en común para pelear todos juntos, hacer fuerza, y estoy segura que eso realmente va a tener frutos. De hecho, ya lo está teniendo, porque sé que movilizó a las autoridades, incluso acá en la provincia, que muchos van a participar, y eso es importante, porque uno de los objetivos principales del foro es la construcción de políticas públicas de promoción y protección de derechos. Así que bueno, estamos con mucha expectativa y también muy contentos de que esto se pueda concretar en esta provincia. Rosario, bueno, seguramente vamos a volver a hablar del foro y contar un poco también cómo se desarrolla y la agenda que va a venir a construir aquí en la provincia. Así que mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por difundir y por poner también a la niñez en agenda y discutir lo importante que es lo que está faltando. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Rosario Asperue es integrante del Foro por la Niñez, el Foro Nacional por la Niñez, y en este caso participando aquí en Posadas esta mañana de, lo decía ella, el lanzamiento de esta mesa binacional, Posadas Encarnación, que pone en agenda el trabajo infantil, que me parece que también es como en este contexto, en esta coyuntura, poder, esto que decía un poco ella, de tener datos, de poder incidir a partir justamente de relevamientos, de información que pueda permitirnos saber de qué estamos hablando, qué características tiene. Claro, porque hablando un poco de ciudades espejo, ¿no? Lo que tiene y lo que suele ocurrir es que hay una gran cantidad de temas comunes y de modalidades y de cosas, pero también hay temas que nos diferencian, que tienen que ver con las políticas públicas de cada país, con el desarrollo que tiene la lucha por la erradicación del trabajo infantil en cada país, y a veces eso también genera la necesidad de poner en común las cosas para saber por dónde empezar, qué temas priorizar a la hora de acordar, ¿no? O sea, acá tenemos un problema acuciante que es acuciante para los dos lados. Entonces, quizás debamos empezar por ahí, pero también tenemos, digamos, el tema del tráfico, el tema del cruce de las fronteras, hay una cantidad de cosas
en las que hay que ponerse de acuerdo por dónde empezar, sobre todo, ¿no? Y además una realidad muy concreta, ¿no? La cantidad de pibes y pibas que hoy no pueden resolver o no les podemos resolver lo básico, que es la alimentación, que es una vivienda en condiciones, y todo esto visto también a veces hay toda una discusión acerca de dónde se para el Estado para mirar esta problemática. Si se para en el rol de voy a las casas y empiezo a tipificar delitos en base a las carencias y responsabilizo solamente a las familias, o asume el Estado la responsabilidad que tiene para garantizar derechos, digamos, ¿no? Así que también a mí me parece que los actores que participen en estos espacios son importantes para dimensionar esto. Tal cual. Porque una de las cuestiones de ahí, Miguel, que cuando empezábamos a mirar estos temas hace un par de años, sobre todo en el trabajo en la ruralidad, como plantean, había mucha presencia, entre comillas, del Estado para perseguir el trabajo infantil y la criminalización de las familias, sacándose el Estado la responsabilidad que tiene justamente en estas cuestiones. Así que bueno, ya vamos a estar mirando un poco cómo avanza. 17:05.